Vamos a tratar el tema de hoy que se llama la obediencia que trae bendición, hermanos, ¿no? Y nosotros siempre queremos andar y disfrutar las bendiciones de Dios cada día. Los israelitas también deseaban eso, Dios deseaba eso. Sin embargo, hermanos, no se trata solo de pedir o desear que Dios nos bendiga, ¿no? Esto viene como consecuencia de ser obedientes al Señor, como consecuencia de estar, ¿no?, en Cristo, ¿no? Es perseverar. Y vamos a aclarar también algunos malentendidos que quizá durante mucho tiempo hemos tenido, ¿no? Ya se ha leído la lectura, es desde el 8 hasta el 32, son todos estos versículos, lo pueden leer con más calma después. Y ahora vamos a tomar el versículo 9 para recordar el día de hoy la enseñanza. Dice Dios: si obedeces, disfrutarás de una larga vida en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y a ti, que eres su descendencia, una tierra donde fluye la leche y la miel, ¿no? Amén. Esto está de la versión NTV, ¿ya? De la Biblia, ¿ya? No se preocupen si está diferente a Reina Valera, dice lo mismo, solo que para mayor claridad de lo que se va a enseñar. Muy bien, hermanos. Entonces, fíjense, he tomado este versículo para entender qué es lo que Dios hace a través de una vida en obediencia en nuestras vidas, ¿no? Lo importante no es las cosas que recibimos, sino lo que Dios quiere lograr, es el cambio de corazón en nuestra vida. Va a ir conforme a las respuestas que recibamos, ¿no? Y esto es para la descendencia de Abraham, es decir, para los hijos de fe, es para los creyentes. Y un creyente pues obedece a su creador, ¿no? Obedece a quien cree, a nuestro Dios. Y Dios les promete, ¿no?, larga vida, una buena vida en la tierra de Canaán, que es una tierra próspera. Por eso les dice una tierra que fluye leche y miel. No crean que salen ríos de leche y miel, no, es una figura literaria para describir que era una tierra próspera, una tierra abundante, ¿no? Entonces vamos a entender del 8 al 32 cuál es la enseñanza que Dios nos trae el día de hoy. Muy bien, como una introducción vamos un poquito a recordar también lo que se vio la semana pasada en la clase. ¿Ya? Vamos a recordar esto. Vamos a comenzar con esto. Ustedes se acuerdan que la semana pasada se dio la enseñanza, ¿no? Le estaba pastorando Emilio la palabra y para los jóvenes, y el mensaje era, pues, ¿qué necesitábamos para tener una relación de pacto Dios, ¿no?, con Dios? Y era, pues, tener esa fe en Cristo, entender la obra de Cristo, ¿no? Por eso vemos que desde el 1 hasta el 7 ha sido toda una enseñanza la semana pasada, ¿no? ¿Qué nos ha enseñado todo eso? ¿Por qué lo tocamos? Porque cuando comienza el versículo 8, es decir, para comenzar esta clase de hoy, vemos que hay algo que separa la enseñanza de lo anterior y de lo de hoy. La clase de hoy día vemos que Dios quiere que disfrutemos las bendiciones que vienen por ser obedientes, por ser un pueblo obediente, ¿no? Entonces, yo debo de entender, la palabra dice, en la NTV que hemos usado, dice por tanto, y comienza así, por tanto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que por todas estas cosas anteriores que se ha dicho, ¿no?, Dios te va a bendecir. Entonces, hay que recordar, por tanto, ¿qué? Entonces, el NBI también dice por eso, Reina Valera contemporánea dice pues, y todas estas palabras son conectores, por tanto, ¿no?, por todo esto que se ha dicho. Por eso nunca hay que olvidar, estamos todavía dentro del capítulo 11, ¿no? Y vamos a recordar un poquito esto. En la semana pasada se habló que Dios quiere que tengamos clara una relación de pacto con Dios y que su pueblo debe entender la liberación, la salvación que Dios hizo con ellos en Egipto. Y hay que recordarla a nosotros también. Cristo nos ha salvado. También les habló acerca de que
es un pueblo de Dios, ahora que es salvo, es un pueblo que va a ser guiado y es un pueblo que va a aprender la disciplina, porque era un pueblo que se equivocaba, era un pueblo que caía en pecado y era Dios guiándolos, enseñándoles, corrigiéndoles. Y es un proceso necesario en la vida cristiana. Ahora, por tanto, ahora que entendemos esto en nuestra vida, ahora entendemos que Dios está obrando, por tanto, ahora van a venir las bendiciones, ¿no? A medida que nosotros entendemos que es un pueblo obediente, ¿no? Ahora vamos a entender. Y los versículos 14 y 15 comienzan hablándonos. ¿Cuál era la bendición que recibirían los israelitas en la tierra de Canaán? Era que recibirían gran abundancia, gran prosperidad, pero también el cuidado de Dios, porque dice que Dios mandaría lluvias propias en cada estación, ¿no? Y les está diciendo, ¿no? Desde el momento en que yo los saqué de Egipto, desde el momento en que ya los estoy guiando, van a seguir, ¿no? Bajo mi cuidado, van a seguir bajo mis bendiciones. Y yo no quiero que esas bendiciones se detengan, sino que fluyan, que continúen. Por eso Dios quiere que vivamos una vida espiritualmente sana, no una vida con problemas espirituales, guardando los rencores del pasado, teniendo problemas con las cosas incorrectas que están de hace mucho tiempo en nuestras mentes, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Dios quiere que vivamos una nueva vida en Cristo. Es por eso que Dios advierte, esa tierra va a depender de mí. Sin embargo, así como yo abro la lluvia para que caiga y tengas todo, también yo tengo potestad para cerrarla, ¿no? Y eso es un indicador de cómo está andando en tu vida, ¿no? Cómo están como pueblo. Recuerden que todo esto viene por mí, dice Dios, ¿no? Y también les sigue diciendo, por lo tanto, ahora nuevamente es por lo tanto, ¿no? Y ahora continúa, ¿no? Todo esto, ahora que entiendes esto, comprométete. Hay un compromiso. Una vida en Cristo requiere compromiso, una obediencia, un sometimiento a Dios. ¿A qué? Dice, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Sométete a la palabra. Es lo que te va a garantizar una vida correcta en el Evangelio. Como resultado, nadie podrá hacerte frente. En aquella época pues había un montón de guerras. Israel pues después iba a ser atacado, sin embargo el que los cuidaba seguiría siendo Dios. Nadie te podrá hacer frente y como cristianos pensamos que estar con Dios significa no tener problemas, no. Estamos constantemente afrontando problemas y hay veces las decisiones que tomamos no son de acuerdo al Evangelio. Es por eso que Dios dice, nadie te podrá hacer frente porque yo estoy contigo. Si leen completo el versículo van a entender que dice, porque yo, el Señor tu Dios, voy a estar contigo. Te estoy cuidando. Entonces, con esto, ahora vamos a entender muy bien la clase de hoy. ¿De acuerdo? Esta es una introducción para entender que nada de la clase anterior se ha desligado, es una cadena, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver las bendiciones que vienen por la obediencia, ¿no? Vamos a ver esta partecita, ¿no? Preguntémonos siempre, ¿qué debemos hacer entonces para ser una generación, así como la generación de los israelitas, ser de bendición, un pueblo obediente, que sirva al Señor? ¿Mm? Primero, tenemos que entender el valor que tiene Cristo en nuestras vidas. Hay veces pensamos que la obra de Cristo fue algo grande, algo muy bueno, algo que cambió nuestra vida, pero solo ocurrió en el día en que nos convertimos y de ahí ya quedó atrás. Oh, hermanos, tenemos que recordar que Cristo, desde el momento en que nos convertimos a Él hasta el día en que nos encontremos con Él en su segunda venida, todo es una vida de sujetarnos a su obra, de sujetarnos a su nombre, ¿no? Es una vida de bendición en Cristo. Y ahora vamos a preguntarnos,
¿por qué pues debemos de entender esto? Porque el pueblo de Israel se iba a enfrentar con problemas en Canaán. Y Dios le había dicho en Deuteronomio 11:8, le dice, asegúrate de ser obediente, le pide a su pueblo. ¿Pero por qué? Y ahí le dice, a fin de que tengas fuerzas para tomar la tierra. Yo soy tu Dios, yo voy a estar contigo, pero yo voy a cumplir mi plan usándote a través de tu vida. Dios podría fácilmente caer un rayo y derrota a todos y hace que su pueblo entre. Dios puede hacer eso, pero Dios vio conveniente obrar a través de sus escogidos. Y les dice a través de ustedes, yo les voy a dar la fuerza para que tomen la tierra de Canaán, para que experimenten en sus vidas esa victoria. Y ellos con qué fuerza pues lo iban a enfrentar, ¿no? Y así también nosotros, ¿no? Porque vivimos en un mundo corrupto por el pecado. El mundo está sumido en problemas espirituales. Salimos y vemos las noticias, vemos la gente que habla, los accidentes, los desastres, las enfermedades, vemos todo y es un mundo de dolor. No hay día que no haya gente que sufra. ¿Cómo afrontamos esos problemas? Y la mayoría, pues sabemos que la raíz es espiritual. La gente viene con un montón de problemas del corazón, de la mente, y no sabe qué hacer con esos problemas. También está la obra del diablo que vemos que cada día está obrando. Aparentemente no se ve, pero se ven las consecuencias, se ven gente que está atrapada en estos problemas y el resultado también que el ser humano está sufriendo, está camino a la destrucción, no es una vida vacía. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo enfrento eso? Y Dios nos pide que nos fortalezcamos en Cristo Jesús. Por eso quiero que abran sus Biblias, tengan a la mano sus Biblias. Vamos a leer 2 de Timoteo 4:17. ¿De acuerdo, hermanos? A ver, quiero que también busquemos. Dice la palabra, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Ah. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando el apóstol Pablo, que pues obviamente estaba en un gran problema. Él estaba escribiendo esta carta a Timoteo en una prisión y él testifica, ¿no? Yo he pasado problemas, he caído, estoy débil, sin embargo, el Señor estuvo conmigo, dice, y me dio fuerzas. Entonces, hermanos, ¿no? Muchas veces dejamos de lado la obra de Cristo. Tomemos el hecho de que Jesús es Dios, Él es el Cristo, su obra ha quebrado todo poder de las tinieblas y nos da la fortaleza para superar los problemas. Pablo podría estar en la cárcel, pero la palabra de Dios no estaba presa, se iba a cumplir y Dios iba a cumplir también su plan a través de la vida de Pablo. Entonces, no importa qué problema haya, fortalezcámonos en el Señor, así como se fortaleció Pablo, para que Dios cumpla su plan. ¿Y cuál es su plan? Que la gente escuche el Evangelio a través de nosotros. ¿Cómo enfrentamos los problemas? Porque la mayoría de los problemas nos va a ayudar a nosotros más a confiar en Dios, más a depender de Dios, más a orar. Quizás no oramos mucho, por eso vamos a orar, vamos a enfrentar las situaciones no solos, sino tomados de la mano de Dios, así como su pueblo, tomado de las fuerzas de Dios, iba a conquistar la tierra de Canaán. Y también hay que entender algo, y es algo que debemos de ser conscientes siempre, que la batalla es espiritual, ¿no? La batalla no es física. Hay veces pensamos que solucionar el problema en sí es la respuesta y no es eso. Si tengo problemas
seguro una enfermedad, o hay problemas con la familia, discusiones, ¿no? Quizá tengo algún otro problema, ¿no? Con mis hermanos, hay problemas de orgullo, de enojo, de heridas pasadas con los padres, hay temores. Entonces, ¿cómo yo enfrento eso? Hay gente que te dice, sí, es que necesitamos terapia, necesitamos psicólogo. Primeramente, lo que debemos de hacer es librar la batalla espiritual. Recordemos que un cristiano libra la batalla en Cristo, y eso es espiritual, con las armas espirituales. Efesios 6:12 y 2 de Corintios 10, del 4 al 5 nos hablan prácticamente que no es contra sangre ni carne. Hay veces pensamos que el problema que tenemos con un hermano, con el primo, con el vecino, se va a solucionar solo cuando yo estoy en paz con el vecino. No es eso. El problema es, ¿no?, la razón por la cual yo caigo y peleo con el vecino. Entonces, ¿cuál es? El orgullo, la vanidad, las heridas, ¿no? Todo eso. Ese es el problema que Dios quiere sanar en tu vida, y no debes dejar que eso tome control de tu vida. Y para eso es que tú tienes que cada día sanarlo, cada día decir no al pecado, cada día postrarte ante el Señor, usar las armas que en verdad te van a ayudar a superar esos problemas. ¿Mm? Por eso nos dice que nuestras armas de milicia, pues, ¿no?, son fuertes espirituales para derrumbar todo aquello que se opone al conocimiento de Dios. Es decir, todo lo que te está impidiendo confiar en Dios, ¿no? ¿Qué es? La incredulidad, quizá, porque hasta este momento has usado tus esfuerzos para solucionar el problema, pero el problema sigue. Sin embargo, Dios desea que entregues todo eso a la cruz de Cristo. Del Señor es la batalla, y del Señor también es la victoria. Por eso somos victoriosos en Él, no fuera de Él, hermanos. Por eso siempre tengamos presente la obra de Cristo. Continuamos. Y miren lo que nos dice el versículo 12. Cuando Dios les dice a los israelitas, ustedes van a entrar a la tierra de Canaán, ¿no? Pero esa tierra es diferente. Esa vida que van a tener ahí va a ser diferente. Ustedes han pasado, sus padres de ustedes vivieron 400 años en la tierra de Egipto, una tierra en la cual debían de trabajar, una tierra en la que ustedes tenían que hacer todo para que esa tierra funcionara. Es decir, vivían de sus fuerzas, ¿sí?, y sufrían por esas consecuencias también. Sin embargo, a la tierra a la cual ustedes van es una tierra que está a cargo de Dios. Es una tierra en la cual el Señor la está cuidando constantemente. Y cada año lo hace, dice. Es decir, Dios está en control. Con esto que les enseña a los israelitas, que nos enseña también a nosotros, que antes, durante mucho tiempo, hemos ignorado, ¿no?, a Dios en nuestra vida. Antes vivíamos como los israelitas en esclavitud. Vivíamos queriendo, esforzándonos solamente para trabajar, para comer, para vivir así. Y aún así nuestros problemas seguían sin resolverse. Aún no cambiaba mi estado espiritual. No podía, por mucho que me esforzara. No puedo, sin Cristo es imposible. Nada cambiaba. Juan 8:44 es el estado de la persona que es hijo del diablo, es decir, está atrapada por Satanás, está lejos de Dios, no hay Cristo en su vida. Por eso nada cambia. Pero ahora ustedes han sido liberados, les dice. Van a ir a una tierra, ¿no?, en la cual yo soy su padre, en la cual yo estoy con ustedes, yo obro en sus vidas, por eso dejen que yo tome control de sus vidas, dependan de mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ya no viven como antes.
Antes eran hijos del diablo, ahora son hijos de Dios. Dios obró, Dios intervino en mi vida, Dios me cambió para que ya no viva como yo quiero, sino vivir conforme a su palabra. Por eso, gracias a Cristo, hubo un cambio en mi vida. Dios, desde ese momento, yo soy hijo de Dios, dependo de Dios y Dios me guía, Dios obra en mi vida. Y lo hace cada época del año, hermanos. ¿Mm? No se limita solo esto a que caiga lluvia cada año. Esto se refiere a que es el Señor cuidándonos cada momento de nuestras vidas. Así como tiene cuidado, es su providencia, es el cuidado de Dios en la creación, también tiene cuidado de cada una de sus criaturas, de nosotros. Esa es la bendición de estar en Cristo, y por eso esto nos lleva a la conclusión de que Cristo, pues, es todo. Es todo, es lo más importante que tenemos en nuestras vidas. Deuteronomio 11:17, Dios les dice a los israelitas y les advierte, ¿qué pasa si Cristo no es lo más importante y no es todo en nuestras vidas? Eso no significa descuidar mis deberes, significa si yo comienzo, ¿no?, a tomar otras cosas en lugar del Evangelio, si comienzo a vivir en la tierra prometida, vivir mi vida, ¿no?, como quiero en lugar de Dios y no escucho a Dios. Si haces esto, dice el versículo 17, si para ti tu todo, ¿no?, son otras cosas en lugar de Dios, el enojo del Señor se levantará, arderá contra ti, porque somos responsables por lo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrirá? Les dice a los israelitas. ¿Se acuerdan que les dije que llovería? Que Dios los cuidaría, Dios prosperaría la tierra. Entonces yo también tengo autoridad para cerrar el cielo, detener la lluvia. Ustedes son hijos de Dios, hechos para ser de bendición. Pero cuando lo espiritual falla, todo lo demás falla, comienza a fallar. Y esto principalmente viene por una vida en idolatría. Cuando nosotros leemos el versículo de Deuteronomio 11:16, ¿por qué Dios dice, si haces esto, el enojo del Señor arderá? Porque en el 16 dice, si ustedes caen en idolatría, el Señor se enojará. Y hay veces pensamos que, que Dios era, ¿no?, como los papás al principio. Si me porto bien, me va bien, ¿no? Tengo todo lo que quiero. Si me va mal, entonces no tengo todo lo que quiero y me va mal. Pero hay gente que no cree en Dios, que es desobediente y le va bien, aparentemente. Por eso no hay que caer en malentendidos. Si nosotros estamos viviendo en idolatría, ese es un gran autoengaño. Y si leen el versículo 16, dice, no se engañen a ustedes mismos. Y esto les dice a los israelitas, no se engañen a ustedes mismos. ¿Qué es peor que una mentira? La persona que se engaña a sí mismo. Porque todos ven la verdad, todos pueden saber que es una mentira, pero no hay peor persona que se engaña a sí misma y que crea a sí mismo la mentira y no quiere escuchar. La idolatría es eso. Nos dice, según este versículo, la idolatría es el autoengaño que el hombre hace para no querer escuchar a Dios, para no querer depender de Él. ¿Alguna vez, hermanos, nos hemos autoengañado? ¿No? Nos hemos dicho que hacemos cosas para Dios cuando no es así. ¿Mm? Hemos optado poniendo excusas a Dios. ¿Qué clase de autoengaño no está dejando que Cristo sea el todo de mi vida? Que la bendición de Dios se manifieste en mi vida. Está claro, Dios quiere bendecirte. Estas promesas de Israel son también para nosotros el día de hoy.
Dios quiere que te vaya bien en todo, pero hay una idolatría que seguro está obstaculizando eso. ¿A respuesta a la oración? ¿Hay guía del Espíritu? ¿Qué problema de idolatría hay ahí? No nos autoengañemos. El autoengaño, hermanos, es algo, incluso si tú preguntas a la gente y los especialistas van a decir que el autoengaño es algo inconsciente. Es algo que tú piensas que está bien, pero no es así. Es tan furtivo, es tan camuflado que no te das cuenta. Y hay veces nuestras acciones parecen que son así, que es para bien, que es para Dios, pero no son así. Los israelitas decían, sí, Señor, te queremos seguir. Pero era un autoengaño porque lo que querían era solamente las cosas materiales en Canaán. Esa generación pereció en el desierto. Es por eso que sus hijos, la nueva generación, no debía de vivir en un autoengaño. No se autoengañen cambiando a Cristo por las cosas de idolatría. Vivamos en Cristo. Las citas bíblicas que no pueda leer, hermanos, ustedes lo van a leer después, ¿de acuerdo? Ahí en sus casas cuando se les envíe el material. ¿Cuál es el resultado de no tener a Cristo como el centro de nuestras vidas, de vivir una vida en idolatría? Es un fracaso total, tanto espiritual como físico. Vamos a leer el Salmo 73, versículo 26. A ver. Dice la palabra de Dios: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Mm? Va a haber momentos en nuestras vidas que sintamos que desfallecemos, ¿no? Vamos a pensar pues que nos falla todo, que no podemos más. Pero mire lo que dice el salmista. ¿Qué es lo que te mantiene firme? ¿No? La roca de mi corazón, mi porción, ¿no? Es Dios. Por eso el salmista en los problemas glorificaba a Dios. En el problema, en la situación que estás pasando, Dios te va a mostrar cuán grande es la bendición de Cristo. No es lo que tú tienes, material, no es tu fuerza tampoco, porque el salmista dice, mi carne desfallece, no es mis fuerzas, es mi roca, es Cristo. Y así debería ser nuestra vida espiritual. Si no es la roca la que sostiene nuestras vidas, si no es Cristo el centro de nuestra vida, la mayor bendición que tenemos, todo lo demás va a terminar en fracaso. Visto desde otro punto de vista, ¿no? Cristo es nuestra mayor victoria. Entonces, que podamos entender este primer punto, hermanos. La bendición de tener a Cristo, como los israelitas lo tendrían que disfrutar en obediencia al Señor en la tierra de Canaán. Nosotros en obediencia a la palabra estamos confirmando que estamos realmente sujetándonos a Cristo. Y como punto número 2, Dios desea pues que tu vida sea una vida de victoria, porque si Dios está contigo, pues no va a haber fracaso. Lo que Dios quiere de nosotros es un estilo de vida diferente a la vida del mundo y diferente a nuestra vieja manera de vivir. Y cuando nosotros creemos en la palabra de Dios es una victoria asegurada. Pablo dijo eso, Dios me fortaleció, yo estoy en problemas, pero Dios me fortaleció, hizo que cumpliera su plan de predicar el evangelio. ¿Ganó? La gente que lo ve hubiera dicho, Pablo fracasó porque estaba en la cárcel y estaba en problemas. Pero eso es un no creyente que piensa así. El creyente en medio de los problemas permanece obediente al Señor.
y refleja la victoria de Cristo. Recordemos esto, la batalla es espiritual, la victoria parte desde lo espiritual. Y vemos esto, graba pues mis palabras. ¿Cómo voy a cambiar? Amando la palabra que está quedándose en tu corazón. La que se graba, la palabra que se graba en tu corazón, ¿es de la gente? ¿Es del mundo? ¿O es las palabras que vienen de Dios? ¿Qué atesoro más? ¿El consejo de la gente? ¿Lo que hable el mundo de mí? ¿Mm? ¿O lo que Dios ha dicho? Que eres tú. Lo que grabemos en nuestro corazón es lo que realmente estamos atesorando, lo que realmente estamos tomando como importante. Eso vas a recordar más, lo que impacta tu vida. Si la palabra de Dios no ha impactado tu corazón, hermano, abre tu corazón. Deja que se graben sus palabras en ti, que lo recibas con amor. De esa manera Dios va a obrar en ti con su Espíritu Santo a través de su palabra, y lo que va a hacer es que va a volverte un cristiano obediente. Esto opera desde el alma, hermanos. Es un cambio desde adentro hacia afuera. Y a medida que los padres, porque pues se asemeja al mandato que Dios le dio a los padres, que le dijo, ¿no? Graben estas palabras en su corazón para que las enseñen a sus hijos, vemos que acá hay algo que continúa. ¿Qué es lo que Dios desea? Porque está hablando de lo que los israelitas van a hacer cuando lleguen a Canaán. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué deben hacer los padres, las familias, los hermanos mayores? ¿Mm? Hermanas, hermanos mayores. Si ven que ahí los padres quizá no hay mucho compromiso de parte de ellos para con Dios, pues los hermanos mayores se tienen que levantar. Hacer culto, hacer un discipulado familiar, tomar la palabra del día domingo y meditarla, aunque sea 15 minutos en familia. Orar juntos, meditar, reflexionar en lo que Dios les ha hablado. Una familia que hace culto es una familia que enseña a sus hijos a que tomen la respuesta de Cristo en medio de todo problema. Esos padres que levantan culto familiar son los padres que están grabando correctamente el Evangelio en sus vidas. Pero padres o hermanos mayores que no hacen culto, que no toman mucho interés, ¿no? En un culto familiar están grabando otras cosas más importantes en su vida. Esa es la verdad, si somos sinceros. Que a partir de hoy podamos tener victoria desde lo familiar, miren, desde lo primero, desde mi persona, grabando yo en mi corazón la palabra. Posteriormente me levanto y con mi familia, enseñando esta respuesta a los hijos, una vez yo habiéndolo aprendido. Y esto va a continuar, porque ahí la familia va a aprender a usar la autoridad que han recibido en el nombre de Jesús. Porque Cristo que te ha salvado, no te ha salvado y te ha dejado sin nada, te ha dado autoridad. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a los israelitas? Deuteronomio 11:25. A ver, vamos a volver a leer. Deuteronomio 11:25 dice, nadie se sostendrá delante de vosotros. Eso está hablando cuando los israelitas estén conquistando Canaán. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de ustedes pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. Mírenme, ustedes van a entrar y aunque no sean un super ejército, aunque no sean grandes como gigantes, van a ver que sus enemigos van a huir. Van a ver que porque el hecho de que Dios los ha enviado en su nombre a conquistar la tierra, van a ver que van a vencer. Usemos la autoridad que es la victoria de Cristo como profeta, sacerdote y rey que nos ha dado en la cruz del Calvario, como profeta. Te ha abierto un camino espiritual para estar con Dios.
Ahora que estás con Dios, ¿qué te puede separar del amor de Dios? ¿Qué problema? Hay un problema de pecado en tu vida. Jesús, como verdadero sacerdote, deshizo toda obra de pecado y toda obra de maldición de tu vida. Dime, ¿hay un problema que tengas de pecado oculto? ¿Hay un problema espiritual que hay en tu vida? No es más fuerte que el poder de Cristo que consumó todo y limpió tus pecados en la cruz. Por eso el pecado ya no tiene potestad, porque tú has muerto al pecado y ahora tienes una nueva vida en Cristo. Eso lo dice Dios y es la autoridad que tú tienes para rechazar el pecado, para vencer todo engaño de Satanás, todo mal pensamiento que quiera que tú sigas enojado, en orgullo, resentido, en heridas. Quiebra toda obra de maldad que esté impidiendo un culto familiar, que esté impidiendo tu culto personal. Cristo como Rey te ha deshecho toda obra del diablo. Todo lo que te quiera quitar tu tiempo de estar con Dios. ¿Qué está primando en tu corazón? Eso, quiébralo y ponga a Cristo en el lugar que le corresponde. Usa tu autoridad. Y una familia que hace culto, pues va aprendiendo a usar la autoridad en familia, ¿no? Con los jóvenes, con los hijos, y ya va a pelear la batalla espiritual, va a aprender a cómo reaccionar ante los problemas. Y cuando los niños y los jóvenes crezcan en sus familias, va a ocurrir esto, porque Dios sabía el corazón de su pueblo. Esta generación que ahora ya ha crecido va a entrar en Canaán. Pero la generación después de ellos, ¿qué va a pasar? La generación que los hijos de los hijos de los hijos, que salgan, que no han vivido en el desierto, que no han visto mis obras, que ni tampoco vieron las cosas que hice con ellos en Egipto. Ellos quizá crezcan y se vayan lejos de mí, se vayan en pos de la idolatría, en pos de la incredulidad. Pero una familia, hermanos, que se levanta tomando el Evangelio, constantemente enseñando la respuesta de Cristo, ¿qué creen que va a elegir con el tiempo? A medida que se grabe el Evangelio en sus corazones cuando ellos crezcan, ¿qué elegirán? ¿Escuchar la voz de Dios o rechazar la voz de Dios? Por eso Moisés les dice, he aquí la bendición y la maldición está delante de ustedes. Escojan. ¿Escucharán a Dios? Si escuchan la voz de Dios, ¿no? Las consecuencias van a ser que Dios va a bendecirlos realmente, todas las cosas que hagan ahí. Sin embargo, si lo rechazan, el mero rechazo a Dios es volver a estar separado de Dios, es volver a ir en contra del plan de Dios. Y eso es fracaso. Por eso que podamos enseñar a la generación siguiente, a nuestros hermanos pequeños, a los primos, a nuestros contemporáneos, a escoger la bendición que viene de Dios. No importa en medio de cualquier situación, al mantenernos firmes, al escoger la respuesta de Cristo en cualquier problema, ya nos ha asegurado la victoria. Conclusión, hermanos. Cristo es la bendición más grande que tenemos. Sin Él no podemos hacer pues nada. Por eso Cristo es nuestro todo. Sin Él no podemos hacer la voluntad de Dios y por ello debemos de valorarla siempre, en cada situación. No es solo desde que confesamos a Cristo como nuestro Salvador, que de ahí ya quedó. Es cada día de nuestras vidas, porque nuestra obediencia va a reflejar que creemos en Él. El rechazo de la palabra de Dios es un rotundo rechazo a las bendiciones de Dios. Hay veces decimos, no, no quiero escuchar a Dios, pero sí quiero que me bendiga. ¿Cómo es posible eso? No es así. Las bendiciones es algo que continúa al recibir la palabra en obediencia. Por eso debemos de tener un estilo de vida que prevenga que caigamos en orgullo, que caigamos en heridas, en rencor o que perdamos el culto.
Entonces, prevengamos esto. Escuchemos la voz de Dios. Que las familias, junto con las iglesias, puedan transmitir de manera correcta el Evangelio, asegurando una generación bendita. Por un lado, la iglesia, hermanos, los maestros de escuela bíblica enseñan la palabra a los jóvenes de las familias. Pero eso no debe quedar allí. Las propias familias, los padres, los hermanos mayores, creyentes en Cristo, tienen el deber de responder escuchando la voz de Dios y también transmitiendo el Evangelio de manera correcta. Solo así, hermanos, se va a garantizar una generación bendita. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque, Señor, tú quieres formar un pueblo obediente, temeroso, Señor, de tus palabras, un pueblo que busca honrarte y glorificarte en todas las áreas de sus vidas. Señor, bendice a los jóvenes. Quizá estamos pasando por una situación difícil. No hay joven o jovencita que está pasando pruebas, situaciones, decisiones que tomar. Por eso te pido, Señor, que nos des la guía, que tomemos siempre el pacto de Cristo, que nos hagas recordar que las bendiciones verdaderas provienen de ti, que no es solo el trabajo, el esfuerzo que pongamos que van a garantizar una vida correcta, no, es la obediencia a la palabra de Dios. Señor, es así donde tú nos pones a nuestra familia, a nuestra casa sobre la roca. Es así, Señor, donde tú levantas una generación en victoria, una familia que tiene victoria en lo espiritual, Señor, y también posteriormente en lo físico. Te damos gracias, Padre Celestial, eres tú que nos levantas, que nos fortaleces, que nos llenas de tu Espíritu Santo. Oramos, Dios, para que bendigas a todos los hermanos que están escuchando este mensaje. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.